Ya, muy bien. Ya está grabando. Entonces, buenas tardes con todos los presentes. Vamos a iniciar esta clase que vendría ser la última de gastro, ¿no? Un tema importante. Sé que hay más temas en gastro, pero por cuestiones de tiempo no hemos podido hacer más, ¿no? Bueno, en caso ustedes tengan duda de algún otro tema de gastro que falte, me puedan, o que no se haya entendido claro, me pueden hacer la consulta normal y hacemos una pequeña clase de eso, ¿no? No hay problema. Listo. Entonces, primero tenemos que ver la definición de una ictericia, la etiología, los síndromes, los lugares de coloración, que van a haber dos tipos de enfermedades, una ictericia per se y una hiperbilirrubinemia subclínica, ¿no? Que es distinto a cuando decimos una ictericia. La etiología también puede ser obstructiva o patocelular, vamos a ir desarrollando eso. Muy bien. Entonces, primero unas cuestiones básicas, ¿no? Tenemos que reconocer este cuadro de acá. Este cuadro es muy importante. Tenemos que reconocer que nosotros tenemos fisiológicamente, ¿no? Vamos a tener bilirrubina directa e indirecta. Ambas van a formar la bilirrubina total, no olvidar eso, ¿no? También, ¿qué tenemos que recordar de gastro? Que la bilirrubina total, ¿no? Va a ser formada por la directa, es igual a la bilirrubina directa más la indirecta, ¿no? Muy importante. Pero esto es algo que ya recordamos y sabemos, pero algo que deben saber también es la proporción que tiene. Normalmente la bilirrubina total es entre 1 y 1,5, ¿no? Lo normal es que sea hasta 1 o 1,5. Entonces, ¿quién va a predominar siempre? La directa predomina. 0,7 y esta 0,3, ¿no? 0,7 y 0,3, ¿ya? 0,7 y 0,3. Ya, ahí viene la diferencia. 0,7 y 0,3. ¿Qué más? Entonces, nosotros ya sabemos que la directa y la indirecta son bilirrubinas distintas o que tienen características distintas, ¿no? Como están viendo acá, este cuadrito de acá es muy importante que recuerden. La bilirrubina indirecta es aquella que no es soluble en agua, ¿no? No es soluble en agua. O sea, en otras palabras, no se va por orina, ¿no? Porque al no ser soluble en agua, no va a poder irse por orina. La directa, en cambio, sí es soluble en agua. Como es soluble en agua, puede irse en orina, por eso da coluria, ¿no? Por eso da coluria. ¿Quién es la que no da coluria? La indirecta. La indirecta no da coluria, ¿no? Pero sí es liposoluble. Eso tienes que saber, que la indirecta, ¿no? La indirecta, como te menciono acá, esta que es la indirecta, es liposoluble. Es muy importante que recuerdes. ¿Por qué es importante recordar? Porque al ser liposoluble puede atravesar las neuronas rápidamente y puede acumularse en el espacio intracelular, ¿ya? Y puede producir cuadros como por ejemplo el kernípterus, ¿no? ¿Qué más? En cambio, la directa es hidrosoluble. La característica principal es que es hidrosoluble, ¿ya? Hidrosoluble. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, con esos conceptos podemos hablar de lo que vendría a ser una ictericia, ¿no? Una ictericia es una coloración amarillenta de la piel y mucosas, pero causada por un depósito patológico de bilirrubina, ¿no? Bilirrubina, muy importante. Como ven acá los valores normales. Bilirrubina total desde 0,1 hasta 1,2, más o menos. Bilirrubina indirecta entre 0,1 y 1, ¿no? Y la directa menor a 0,3, ¿no? Acá hay una aclaración que hay que hacer, ¿no? Esto de acá no es correcto, ¿ya? Acá había una pequeña equivocación. Esto no está bien. Normalmente la indirecta predomina más que la directa en nuestro cuerpo. Normalmente nosotros tenemos más indirecta que directa. Y es más o menos en la proporción que les digo. 0,7 es al revés. 0,7 y 0,3. ¿Ya? Eso es importante. 0,7 y 0,3. En promedio, ¿no? Porque si tú observas acá, mire. La bilirrubina total como valor máximo normal, 1,2 miligramos por decilitro. La indirecta máximo llega hasta 1 miligramo por decilitro. Y la directa menos de 0,3. Entonces, normalmente, ¿quién predomina? La indirecta predomina sobre la directa. No te debes olvidar eso, ¿ya? Más o menos en la proporción que yo les pongo. 0,7 para la indirecta y 0,3 para la directa. Y ambos suman 1, ¿no? Muy importante. Entonces ya desarrollamos eso. ¿Qué más? De ahí tenemos que hablar de estos conceptos, que cuando se produce una ictericia fisiopatológicamente tenemos que pues,
identificar qué región es, ¿no? ¿Qué tipo de ictericia es? O es prehepática, o es hepática, o es poshepática. ¿Ya? Eso no debemos olvidar. Si es prehepática, es una indirecta. Recuérdate, la prehepática es por bilirrubina indirecta porque todavía esta bilirrubina no se conjuga ni se vuelve directa. Entonces, si yo tengo un paciente con ictericia prehepática, voy a tener un paciente que no tiene coluria. ¿Por qué? Porque la indirecta no es hidrosoluble, ¿verdad? Es liposoluble. Tiene un urobilinógeno aumentado en orina. Eso sí es importante. Y tiene las heces pleocrómicas, o sea, heces oscuras. Pleocrómicas o oscuras. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, acá en estos pacientes que tienen un aumento de bilirrubina indirecta tienen hemólisis. ¿Ya? Entonces, por la misma hemólisis, pueden tener algún sangrado interno, pueden tener también heces pleocrómicas, o sea, oscuras. ¿Ya? Eso es importante. Tipo una melena, parece una melena, obviamente no es una melena, pero las heces pleocrómicas son similares a la característica de una melena. Listo. Cuando el paciente ya tiene una ictericia hepática, el problema fisiopatológicamente está en el hígado y tengo que yo diferenciar si está aumentada la indirecta o la directa. Puede estar aumentada las dos, pero va a depender de qué enfermedad se trate. Entonces, lo que debo de acordarme es que si está aumentada, por ejemplo, la directa, va a haber coluria, claro, coluria, una orina cargada, ¿no? Urobilinógeno variable. Como el urobilinógeno es variable o está disminuido, no le va a dar el tinte correcto a las heces hipocólicas, ¿no? A las heces, mejor dicho. Por eso van a encontrarse hipocólicas. Porque acuérdate que el urobilinógeno va a dar, fisiopatológicamente en su proceso da la estercobilina y este va a dar, esta sustancia da la coloración a las heces. Entonces, si yo no tengo urobilinógeno, ¿no? Voy a tener heces hipocólicas. Entonces, por eso que les dicen, cuando hablan de bilirrubina directa elevada, coluria, hipocolia, ¿no? O acolia también le dicen acolia. Listo. Y en la posthepática es netamente clínica de directa, netamente. Coluria, urobilinógeno en orina disminuido y acá hay acolia ya, ¿no? Eso es importante. Entonces, si acá había hipocolia, porque el aumento de la directa no era tan marcado, ¿no? Hipocolia, ¿no? Eso es importante porque acá puede haber una obstrucción, alguna colestasis, pero que todavía da un poco de coloración a las heces, que no es una obstrucción total. Pero en cambio acá en la poshepática y es una obstrucción total. Y es una obstrucción total, por eso que las heces ya están totalmente blanquecinas, ¿no? Acólicas. No te olvides. No olvides entonces. Entonces, como conclusión, un paciente con ictericia hepática puede tener las heces alteradas, el color, la coloración, sí, pero hipocólica. En cambio, la poshepática las tiene acólicas, ¿ya? No olvides eso. ¿Quién tiene disminuido el urobilinógeno? La poshepática, ¿no? En cambio, la hepática lo tiene variable, puede estar normal o puede estar disminuido. Eso no olviden. Entonces, ya aprovechamos este cuadro. Muy bien, entonces vamos a este cuadrito de acá que indica las enfermedades que tienen que acordarse, que también podrían ser preguntas de examen, así que también hay que recordarlas. Muy bien, acá tenemos que la bilirrubina indirecta está causada por una sobreproducción, ¿no? Y una hemólisis, ¿no? Una sobreproducción de este tinte. Y pues puede ser principales causas anemia hemolítica autoinmune, la anemia hemolítica del recién nacido o una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en esas enfermedades debería yo pensar si tengo una ictericia prehepática. Si tengo una hepática, ¿qué tengo que hacer? Dosar las bilirrubinas y ver si está aumentada la indirecta o está aumentada la directa. Muy importante. Si estaría aumentada la indirecta, yo sospecharía de problemas como el síndrome de Gilbert, que es un problema en la captación. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, para que te acuerdes estos nombres raros, tienes que ver como si el hígado fuera una habitación o como si fuera un cuarto o una habitación. Una habitación tiene una puerta de entrada y una puerta de salida, por ejemplo. Pongamos que tiene dos puertas, una puerta de entrada y una puerta de salida. ¿Ya? Listo. Entonces, la puerta de entrada, ¿no? Es la captación. Entonces, si la puerta de entrada hacia el hígado está dañada o la captación está dañada, yo digo Gilbert. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, si adentro es el problema en el hígado, ¿no? Enzimático,
¿no? No hay conjugación, no hay esa conjugación, porque hay una deficiencia de la UDP-glucoroniltransferasa, ¿recuerdas? UDP-glucoroniltransferasa. Esta enzima es la que conjuga y transforma tu bilirrubina indirecta en directa. Entonces vas a tener un acúmulo de la indirecta porque no tienes la enzima que lo transporta, ¿no? Que lo transforma. Entonces, si el problema está dentro de la habitación o dentro del hígado, Krieger-Najar o ictericia recién nacido también podría ser. ¿Ya? Entonces, Gilbert, puerta de entrada. Krieger-Najar, conjugación. Incluso Krieger-Najar tiene dos tipos, ¿no? Krieger-Najar tipo 1, tipo 2. Y ictericia recién nacido. Ahora, ¿qué pasa si la puerta de entrada está bien? La conjugación está bien también, pero la puerta de salida es la que está mal. Si la puerta de salida está mal, pueden ser varias enfermedades como están viendo acá, pero como la puerta de salida ya está mal, ¿no? Quiere decir que la puerta de entrada estuvo bien y adentro también la habitación estaba bien. Entonces quiere decir que sí se conjugó la bilirrubina. Por eso es que ya tienes una directa. Como ya tienes la directa, porque ya está conjugada, ¿no? Tienes un aumento de la directa, pero que se acumula y no drena en lo que vendría a ser el duodeno, ¿no? Eso es muy importante, o no se almacena también en la bilis, ¿no? Digo, en la vesícula biliar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que acordarte acá? Cuando está alterado el transporte o la excreción de la bilirrubina directa, piensas en Dubin, Johnson y rotor. ¿Ya? Dubin, Johnson y rotor, entonces son puerta de salida, transporte y excreción. La cirrosis biliar, en cambio, es una obstrucción de la vía biliar, pero la vía biliar intrahepática. Intrahepática. O sea, los canalículos biliares que están dentro del hígado, ¿no? Acá. Y nosotros lo tratamos de dibujar ahí. Canalículos biliares, ¿no? Miles de canalículos biliares que están dentro del hígado. Ya, eso se llama cirrosis biliar primaria. Cirrosis biliar, perdón, cirrosis biliar puede ser primaria o puede ser secundaria. Primaria se le llama cuando es idiopática, ¿no? Y secundaria cuando es por alguna otra causa, ¿no? Cirrosis biliar primaria. Después tenemos a la necrosis hepatocelular, o sea, la hepatitis. Entonces, Julio, la hepatitis, ¿qué tipo de bilirrubina me eleva? La directa, ¿sí? ¿No, chicos? La hepatitis me eleva la directa, por ejemplo. Y por último, la poshepática, que ya habíamos hablado, es por un aumento también de la directa, pero ya es por una obstrucción de la vía biliar extrahepática. O sea, ¿qué vía biliar? El conducto hepático común, ¿no? El cístico, ¿no? ¿Recuerda? O el colédoco, ¿no? Cualquiera de esos. Con su desembocadura en el duodeno. Ahí. Por cálculos biliares, sí. O por cáncer de cabeza de páncreas. ¿Se acuerdan los 4 diagnósticos que sí los dije que deben tener en cuenta cuando tienen, por ejemplo, un paciente que tiene afectación de la ampolla de Vater? Las 4 patologías que afectan la ampolla de Vater. ¿Se acuerdan que lo dijimos en clase? ¿Se acuerdan, chicos? A ver, vamos preguntándoles. ¿Quién nos dice? A ver, Antonella. ¿Se acuerdan que había 4 diagnósticos? A ver, chicos. Uno de ellos era el ampuloma, un tumor de la ampolla de Vater. ¿El otro cuál es? ¿Qué dice? A ver, ¿quién acuerda? ¿Quién se recuerda? Francis, ¿qué dice Jesús Mamani? Lilian, ¿qué dicen, chicos? A ver, 4 diagnósticos que tú tenías que tener en cuenta cuando tienes un paciente con colestasis. Colestasis u obstrucción de la vía biliar extrahepática, ¿no? Miren, uno era ampuloma, ¿no? Un tumor de la ampolla de Vater. Segundo era cáncer de cabeza de páncreas, que dice ahí también lo están viendo. El otro era colangiocarcinoma distal, ¿se acuerdan? Y el último es adenocarcinoma del duodeno, si no me equivoco. Adenocarcinoma duodenal, ¿ya? Entonces, esos 4 diagnósticos que tienen que tener en cuenta. Claro, obviamente esas son causas ya tumorales, de masas. También pueden ser causas biliares, ¿no? O sea, causas como coledocolitiasis o una colelitiasis, ¿no? Todo eso. Y entonces tienen que hacer un diagnóstico preciso, ¿no? Entonces, esas 4 enfermedades podrían darte también ictericia, ¿ya? ¿Y cuál es la única que te da ictericia intermitente? Que lo dije también, el ampuloma, ¿no? Ampuloma da ictericia intermitente.
O sea, un día tengo ictericia, otro día ya no, un día sí, otro día no. Eso, listo. Entonces, la ictericia se define entonces como una enfermedad hepática de origen biliar hematológico, ¿no? Caracterizada por una acumulación de este tinte, ¿no? De la bilirrubina en la piel, ¿no? Es muy importante, dándole un color amarillento. Importante. ¿Qué más? La etiología, principalmente dentro de la etiología que lo vamos a mencionar en este momento, tenemos que saber más esto, los lugares de coloración de la ictericia. Entonces, los lugares de la coloración son los tejidos que tienen afinidad hacia la elastina. No se deben olvidar de eso. Los tejidos que tienen afinidad a la elastina. Muy bien. Entonces, los tejidos que tienen afinidad a la elastina, uno de ellos es la esclerótica. La esclerótica, ¿no? Esto es la esclerótica. No te olvides las partes, ¿no? Esto es la conjuntiva. ¿Te acuerdas lo que veías en anemia? Conjuntiva pálida, ¿no? Pero esto es la esclerótica del globo ocular. Escleras amarillentas o ictéricas. Y la piel, ¿ya? Y la piel. Pero la que primero se colorea, la que se colorea primero, es el paladar blando y la lengua, ¿ya? Debajo de la lengua, en la misma lengua y en el paladar blando. Ahí debes revisar, ¿ya? Palabra clave, entonces, paladar blando. Paladar blando. Después ya viene la ictericia que está acá a nivel ocular y a nivel de la piel, ¿ya? No te olvides. Entonces, ya tienes que acordarte eso. ¿Qué lugares no se van a colorear por la ictericia? Por ejemplo, miembros que están edematizados, cuando son los pacientes ya morenos, ya no se colorea la piel, o extremidades también paralizadas, ¿no? Muy importante. Listo. El rango normal para definir ictericia, o el rango normal de bilirrubina, recuerdan que era hasta 1 miligramo por decilitro, ¿no? Acá lo pusimos. Valores normales de la bilirrubina total hasta de 0,1 hasta 1,2. 1,2, 1,1. Cuando supera los 2 miligramos por decilitro, ya se llama ictericia. Más de 2 miligramos por decilitro. ¿Ya? No te olvides. Más de 2 miligramos por decilitro y es ictericia. Ya. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿No? Está bien, la definición nos dice ya, ¿no? Que más de 2 miligramos ya se considera ictericia. Pero hay que tener buen ojo para reconocer esa ictericia de más de 2 miligramos, ¿no? Eso es importante. Entonces, solamente, como dice acá su clase, hasta un 70-80% de observadores detectan esta ictericia entre más de 2 miligramos por decilitro. Los demás no tienen esa acuciosidad, ¿no? Hay que también tener experiencia para detectar ictericia. Tienes que ver varios pacientes. Listo. En cambio, cuando está entre 1 y 2 miligramos por decilitro, obviamente estamos hablando de la bilirrubina total, por si acaso. De la total estamos hablando, ¿no? Cuando estás entre 1 y 2 miligramos por decilitro, se define como hiperbilirrubinemia subclínica. ¿Ya? No te olvides, hiperbilirrubinemia subclínica. Entonces tú te tienes que acordar que tú debes hacer el diagnóstico acá, hiperbilirrubinemia subclínica, cuando no hay clínica. ¿Y a dónde tendrías que ir a buscar? Al paladar blando, a la lengua. Ahí deberías ir a buscar el tinte amarillento. ¿Ya? No olvides eso. Las causas pueden ser causas obstructivas, ¿no? Como les he dicho, las obstructivas, por ejemplo, están las biliares, ¿no? O también están las tumorales. Y en la parte también hepatocelular, como las hepatitis, que les dije que la hepatitis aumentaba qué tipo de bilirrubina directa, ¿no? La directa, chicos, ¿ah? No te olvides, hepatitis directa, porque sí conjugas, pero hay inflamación, ¿no? Muy importante. ¿Qué más? Vamos a seguir avanzando entonces, ya les he explicado también la fisiopatología, ¿no? Eh, no recuerden, las ictericias prehepáticas son por hemólisis, las hepáticas son por alteración, ¿no? Del transporte, excreción, o también la vía biliar intrahepática, intrahepática. La poshepática ya es la que es vía biliar extrahepática, ¿no? No olviden eso. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, chicos, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya, chicos, entonces no se olviden de esos dos valorcitos, ¿ah? Voy a seguir preguntando. Más de 2, ictericia. Pero entre 1 y 2, hiperbilirrubinemia subclínica, ¿ya? Está en su clase también eso. Listo.
Ya en la fisiopatología ya les expliqué, solamente para aclarar algunas cositas, quién era la liposoluble. ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuál era la bilirrubina liposoluble que se iba a las neuronas? Liposoluble, que se iba a las neuronas y causaba toxicidad celular. La indirecta, ¿no? La indirecta, obviamente, ¿no? No solo la indirecta, ¿ah? Indirecta. ¿Qué más? La indirecta, acá como en su clase, acá hay algunas cositas que también lo menciona su clase, no se puede excretar por riñón, anda unida a la albúmina, eso podríamos escribirlo acá, ¿no? Tal vez también les podrían preguntar, vamos a poner acá. Entonces, en la indirecta, mencionar primero que es tóxica, porque causa toxicidad celular, es muy importante. Viaja unida a la albúmina por sangre, viaja unida a la albúmina. Ya, entonces usa de transportador a la albúmina. Es liposoluble, que ya lo sabían ustedes, ¿no? Que sabían que era liposoluble. Lipo. O sea, se mete rápidamente por la membrana celular. ¿Qué más? No se puede excretar por riñón, la indirecta. El riñoncito no lo puede excretar. El riñón no excreta la directa, ¿ya? El riñón no lo excreta. Tampoco las vías biliares lo excretan, ¿no? En cambio, la directa no es tóxica como esta de acá, no es tóxica, ¿no? No es tóxica, ¿ya? No está unida a proteínas, no viaja unida a proteínas, ¿no? Sí se excreta a nivel del riñón, por eso es que como se va por el riñón, ¿no? Acá dibujamos un riñoncito ahí con su pelvis renal así. Sí, como se va por el riñón, por eso es que produce coluria, ¿ya? Coluria. Eso es importante. Y también es excretable por las vías biliares. Por las vías biliares también se puede ir esta directa. Eso es importante. Listo. Muy bien, entonces avanzamos rápidamente, chicos. En la anamnesis, ¿qué tienes que preguntar al paciente? Tienes que hacer una buena historia clínica primero, ¿no? Para el diagnóstico. La anamnesis se va a basar específicamente, ¿no? El enfoque diagnóstico va a ser, uno, una buena anamnesis. Dos, examen físico. El examen físico, ¿ya? Y después ya puedes pedir exámenes de laboratorio, tipo en la 3, ¿no? Ahí. Muy importante. Entonces, en la anamnesis tengo que preguntar a mi paciente qué factores de riesgo puede tener, qué características y cómo estas pueden estar influyendo también, ¿no? En la patología que puede tener, ¿no? ¿Recuerdan eso? ¿Ya? ¿Qué más? En esta anamnesis hay que preguntar la edad, ¿no? En su clase él nos menciona si son pacientes muy jóvenes o son pacientes ya de mayores. Por ejemplo, la clase acá de la doctora Zavala es la que dictó, ¿no? Sí, la doctora Zavala es la que dictó esta clase. Menos de 30 años, sospechar de patologías benignas, ¿no? Que no deberían ser relacionadas con tumores. Y si son más de 50 años, ya hay que pensar en patologías tumorales. Menos de 30 años es un paciente con ictericia o ya más raro. Entonces ahí puedo sospechar, por ejemplo, una hepatitis, ¿no? O un virus de la hepatitis. O también podría sospechar fármacos, ¿no? Algún fármaco que le esté causando ictericia, ¿no? Fármacos. En cambio, si es un paciente más de 50 años, sospechar litiasis, ¿no? Litiasis. Aunque las litiasis también están en jóvenes, ¿ah? ¿No? Las litiasis también están en jóvenes, así que no podría ser característico solamente de esta, ¿no? De menores de 50. Menores de 30 siempre sospecha de una hepatitis, sospecha siempre también de fármacos que puede haber consumido, sospecha también de litiasis, litos, pero en los mayores de 50 años, y lo vamos a poner en rojo, sí o sí tienes que estar alerta ante el cáncer de cabeza de páncreas. Cáncer de cabeza de páncreas. Es cáncer de cabeza de páncreas, tienes que estar alerta ante el ampuloma, que les dije, el ampuloma, ¿no? Que era una ictericia variable o intermitente. En cambio, el cáncer de cabeza de páncreas da una ictericia increciendo, ¿no? Increciendo, que le llaman. O sea que va subiendo poco a poco, aumentando. En cambio, el ampuloma es una ictericia en ondas. Te da ictericia, regresa a la normalidad, otra vez ictericia, regresas, ¿no? De ahí sospechar también de, por ejemplo, un colangiocarcinoma distal, o sea, cáncer de las vías biliares, y también de adenocarcinoma de duodeno, ¿ya? Por ejemplo, como diagnósticos diferenciales, ¿no? Otro diagnóstico, un paciente ya mayorcito, más de 50, hepatitis alcohólica, ¿no? O sea, alcohol, OH, ¿ya? Alcohol. Que sea una cirrosis, ¿no? Eso es muy importante. Y lo que está
afectando a la mayoría de la población. El NASH, ¿no? El NASH. Y que el NASH, sobre todo, también podría ser en jóvenes, porque el alto consumo de carbohidratos desde etapas tempranas de la vida, ¿no? El NASH es la la S es esteatos, ¿no? Steatic, hepatitis no alcohólica, ¿no? Esteatohepatitis no alcohólica, lo mismo, NASH. Esta NASH también produce cirrosis, pero es una cirrosis no alcohólica y por lo tanto también produce ictericia. Ya, no te olvides. Listo. ¿Qué más? Acá en su clase también les menciona riesgos laborales, tratamientos quirúrgicos, transfusiones, ¿no? Las transfusiones también sería importante, ¿no? Y antecedentes de pacientes que hayan tenido contacto con otros pacientes con ictericia, por ejemplo. ¿Qué medicamentos me producen ictericia? ¿No? ¿Qué medicamentos? Por ejemplo, la isoniazida y la rifampicina, que son fármacos que te dan en tuberculosis, ¿no? ¿Te acuerdas? En tuberculosis te daban los fármacos HRES, la Hemotecnis HRES. ¿Te acuerdas que hayas llevado ¿no? Llevado la clase? HRES. H de isoniazida, R de rifampicina, etambutol y piracinamida. Los que te dan entonces es la H y la R te dan ictericia. Isoniazida y rifampicina dan ictericia. Como efecto adverso, ¿no? No es que necesariamente tengan que darte, ¿no? Como efecto adverso, en algunos pacientes que no toleran puede dar. Eso es muy importante. ¿Qué más? Tienes que acordarte también que va a depender mucho de la forma de ingreso, de la forma de inicio de la enfermedad, ¿no? ¿Recuerdas? Si, por ejemplo, es una ictericia aguda, brusca, sospechas de esto, hepatitis, fármacos y litiasis, por ejemplo, ¿no? Litiasis, un cálculo. Pero si ya es crónica, sospechas de otras cositas, sospechas de CCP, ampuloma, colangiocarcinoma distal, adenocarcinoma de duodeno, el hepatitis alcohólica, o sea, una cirrosis, o una esteatohepatitis no alcohólica, que también es con el pasar de los años, ¿no? Con el pasar de los años ocurre. Eso es muy importante. ¿Qué más? Entonces ya sabes más o menos que tienes que interpretarlo de la edad. Listo, para tus diagnósticos. Segundo aspecto que tienes que tener en cuenta en la anamnesis, el dolor, ¿no? Que el dolor ya lo ves en el examen físico, ¿no? En el examen físico vas a ver el tipo de dolor que da la pancreatitis. Lo voy a poner así, resaltar. No, ¿qué tipo de dolor, digo, da la ictericia? ¿O con qué tipo de dolor puede estar relacionado, ¿no? Ya, acá. Entonces, los síndromes ictéricos generalmente dan un dolor cólico, tipo cólico. Dan un dolor tipo cólico y sobre todo en hipocondrio derecho, ¿no? Eso tienen que acordarte. En hipocondrio derecho. Ahí se da el dolor de la, acá se da el dolor de la ictericia, ¿no? También puede ser en hipocondrio derecho, también puede ser en epigastrio. Y cuando se trata de una colecistitis, en el aspecto de una colecistitis, ¿te acuerdas que era en hipocondrio derecho el dolor, en epigastrio, ¿no? Donde está el signo de Murphy? También puede dar dolor en el hombro, sobre todo en el hombro derecho, ¿ya? En el hombro derecho, es muy importante. ¿Ya? Entonces no te olvides, hombro derecho, ¿qué es? Colecistitis. Hombro izquierdo es pancreatitis, ¿ya? Acá páncreas vamos a poner. Dolor irradiado o dolor referido. El dolor referido, ¿no? Que te acuerdas que era el dolor referido, ¿no? Era un dolor porque no es que te estuviera doliendo esa zona, sino al dolerte la vesícula, o sea, el hipocondrio derecho, se estimulan también vías nerviosas que van a inervar el hombro derecho, ¿no? En otras palabras. Entonces, un paciente con dolor biliar, con dolor de etiología ictérica, ¿no? ¿No? De etiología biliar, que le está dando ictericia, puede tener un dolor en hombro derecho si se trata de una colecistitis. Hombro izquierdo, pancreatitis. No te olvides, hombro izquierdo, pancreatitis. ¿Qué más? Este dolor puede ser por cualquiera de estas causas que te he dicho, por cualquiera de estas causas. Acá también me faltaría agregar pancreatitis como causa aguda, pancreatitis, ¿no? Y entonces en pancreatitis también se valdría la pena resaltar, ¿no? Ese dolor profundo, en mesogastro, epigastrio y que se irradia hacia la espalda, en faja, ¿no? Por ejemplo, en cinturón. Eso es en patología pancreática, ¿no? Acuérdate que el carcinoma o el cáncer de cabeza de páncreas también puede dar dolor, ¿ah?
pero generalmente da baja de peso, deterioro general y en etapas también tardías puede dar dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a necrosarse esa parte del tumor. Puede llegar por una isquemia. Después que acordarte de la vesícula de Courvoisier-Terrier, que también es otra pregunta examen, ¿no? O el síndrome de Courvoisier-Terrier que le dicen. Síndrome de Courvoisier-Terrier, que ya lo has visto según tu clase, ¿no? Que es cuando una ictericia, ¿no? Es una ictericia mecánica, es una ictericia obstructiva, ¿ya? Eso es importante. Y es una ictericia tan marcada, o hay una obstrucción tan marcada, que se puede palpar a la vesícula biliar, ¿ya? Vesícula palpable, distendida. Eso es importante. El síndrome de Courvoisier-Terrier, entonces, es una vesícula palpable, pero como consecuencia de una obstrucción, ¿no? Una ictericia mecánica obstructiva, ¿no? Que puede ser en la desembocadura de la ampolla de Bata, ¿no? Ahí. Entonces, un Courvoisier-Terrier podría ser un ampuloma. Sí, un ampuloma puede dar Courvoisier-Terrier, porque puedo palpar la vesícula. Un colangiocarcinoma distal también. Un CCP también, ¿no? Un adenocarcinoma de duodeno podría ser también, ¿ya? Esas causas obstructivas mecánicas, ¿no? Exclusivamente mecánicas son estas. En cambio, alcohol y NASH son causas funcionales, más que mecánicas. Funcionales, no te olvides. ¿Ya? ¿Qué más, chicos? Entonces, eso sería lo más importante hasta acá. Vamos a seguir avanzando. Tenemos los tipos de ictericia acá que tal vez les pueda servir también para el examen. Las ictericias no son únicas en su... No es que solamente digo, ya está amarillo y es ictérico. No, tienes que reconocer qué ictericia es. Entonces, tienes 4 tipos de ictericia, ¿no? Acá tenemos 3, uno más falta. Si es amarillo pálido, vamos a acercarlo. Si es un paciente como ¿no? Amarillo pálido, es una ictericia flavínica por hemólisis. O sea, si mi paciente tiene hemólisis, va a venir así, ictericia flavínica. Y si es un paciente que es más rubio o anaranjado, medio naranjita, es rubínico, ictericia rubínica o por daño hepatocelular, o sea, hepatitis, trastornos inflamatorios. Entonces no te olvides, el que viene con hemólisis es un amarillo pálido. El que viene con hepatitis tiende más a ser naranjita. Y mira, te das cuenta que acá está con hemorragias, ¿no? Este, acá tiene algunas hemorragias. Puede ser por una disminución de los factores de coagulación, por una alteración hepática, por ejemplo, ¿no? En este paciente. ¿Qué más? El verde aceituna, en cambio, ¿no? La ictericia verde aceituna, color verde aceituna o verdínica, es típica de una colestasis. O sea, ¿de qué? De un síndrome obstructivo extrahepático, ¿no? O sea, una ictericia poshepática. Esta es ictericia hepática, la poshepática y la prehepática. Y finalmente falta otra que es la ictericia melánica, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Han leído de la ictericia melánica? ¿Qué es la ictericia melánica, chicos? ¿La han leído? ¿La han revisado? ¿Qué dicen? A ver. ¿Recuerdan, chicos? La ictericia melánica, ahora vamos preguntándole. Rosario Peña, ¿está ahí? ¿Sí? ¿Me escuchas? A ver, chicos, ¿cómo vamos? Nadie ha leído sobre claro, los grados de ictericia, que ya lo vi en su clase. Acá en su clase falta hablar de la melánica, ¿no? Ahí está, la melánica. La melánica en realidad es por los melanocitos, ¿no? Es una ictericia de piel, pero que ha cronificado y ha hecho que los macrófagos fagociten a esta bilirrubina y por lo tanto se quede en piel durante varios años, ¿no? Y va a agarrar un color medio negruzco, medio parduzco. ¿Ya? Un color parduzco va a agarrar, muy importante. Un aumento de bilirrubina crónico, una ictericia de piel crónica y que causa prurito y rascado, ¿no? Esos pacientes se rascan y tienen heridas también, ¿no? Tienen eritemas. Muy bien. ¿Qué más?
Bueno, acá hay otras cositas que puedes investigar en el paciente, ¿no? Que son más semiológicas. Por ejemplo, telangiectasias, que sí sabes que son las telangiectasias, forma parte de los estigmas hepáticos, ¿no? Junto al eritema palmar, atrofia testicular, ¿no? Atrofia testicular también, ¿ah? Este, distribución feminoide del vello púbico y otras cosas como circulación colateral, ¿no? O sea, todo lo que tenga signos hepáticos. ¿Ya? Signos hepáticos. ¿Qué más? También puedes tener otras alteraciones, como por ejemplo los santelasmas, ¿no? Distinto a santelomas, ¿ah? ¿Recuerdan? Santelasmas y los santelomas. La diferencia entre los dos hay que saberlo. ¿Qué más? A ver. Otra cosita, recordar las adenopatías que puede producir alteraciones en la piel, que les dije, ¿no? La ictericia melánica, y en el sistema linfoganglionar puede producirte adenopatías, como por ejemplo la mononucleosis, ¿no? Infecciosa por un compromiso hepático, ¿no? ¿Recuerdan? En la mononucleosis, el citomegalovirus podía irse al hígado, ¿no? Producir también compromiso hepático, o sea, ictericia. ¿Qué más? En los pacientes que tienen ya también justamente este era un caso, ¿no? Que vi en el hospital. Era una niñita que tenía ictericia y ya tenía no, era una bebita y ya tenía 3 meses y medio, y seguía con ictericia, ¿no? Entonces ya estaba con un diagnóstico, ya, ya no podía considerarse ictericia fisiológica del recién nacido, ¿no? Porque la ictericia fisiológica del recién nacido es máximo hasta un mes y medio, ¿no? Hasta si no me equivoco, hasta las 4 o 5 semanas. ¿Ya? 4 o 5 semanas. Esa parte tengo que revisarla. Entonces, esta niñita ya tenía 2 meses y medio con ictericia y no bajaba la bilirrubina. Entonces había tratado pues de una paciente que tenía citomegalovirus, porque se le hizo su IgM, IgG para estos virus, y había tenido citomegalovirus, una hepatitis por citomegalovirus, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Que podría haber estado debutando como una ictericia, ¿no? Pero no era nada obstructivo, ¿no? Lo que se descartó en ella fue la atresia biliar, ¿no? Bueno, la atresia biliar, que es también una causa de ictericia en el recién nacido. Muy bien. Sospechar de otras cositas como el ganglio de Virchow, ¿no? El ganglio de Virchow te puede decir que hay un cáncer de páncreas, ¿no? O de páncreas, o de hígado, o de estómago, ¿ah? Generalmente el de Virchow se usa para estómago y sale en el lado izquierdo o derecho. ¿Dónde sale el ganglio de Virchow, chicos? Región supraclavicular, izquierda o derecha. ¿Qué dicen? Izquierda, ¿no? Izquierda. Y puede ser también por cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas, cáncer de estómago, que está produciendo afectación hepática, metástasis al hígado, y eso te está dando ictericia. Podría ser, ¿no? Podría ser. Bueno, y en su clase también hay otras cositas más, ¿no? La hepatitis viral generalmente da una hepatomegalia blanda y dolorosa. Eso es importante, blanda y dolorosa. En cambio, una cirrosis da una hepatomegalia, ¿no? Pero va a dar una afectación, pero el borde del hígado va a estar filoso y va a ser firme, más pétreo. No te olvides eso, firme y pétreo. La diferencia con la hepatitis. La hepatitis es una inflamación, pero el hígado va a ser suave todavía, va a mantener su textura. Muy bien. En la ascitis se da el signo del témpano. O sea que tú empujas el hígado, se hunde y vuelve a flotar a la superficie cuando tienes ascitis. Y sientes tú el golpeteo que te hace el hígado al salir a la superficie. Eso es el ascitis. Signo del témpano, ¿no? Signo del témpano en ascitis para el hígado. Muy importante. Listo. Bueno, hay otras patologías más. No se olviden eso, del síndrome Courvoisier-Terrier que viene en el examen y que específicamente es más referido a una vesícula distendida por una obstrucción mecánica de la vía biliar que en su mayoría es causada por un cáncer de cabeza de páncreas. Cáncer de cabeza de páncreas, no te olvides eso. Listo. ¿Qué más? Bueno, algunas otras cositas que les puedo decir de su clase. A ver. Bueno, eso es lo principal que hemos estado viendo. Vamos a ir ahora a los exámenes de laboratorio. En los exámenes de laboratorio que le deben tomar al paciente, sí o sí, bueno, la palpación de hígado que les mencionaba, ¿no? Si es de borde
romo, o de borde, si es blando y suave, generalmente es una hepatitis. Pero si es de consistencia pétrea y de borde filoso, eso es una cirrosis. El vaso se puede palpar en los casos que hay esplenomegalia, ¿no? Y acá vas a encontrar un espacio de Traube con matidez, ¿no? Espacio de Traube mate. Recuerda, espacio de Traube mate. ¿Ya? Espacio de Traube mate. Y en los exámenes auxiliares a todo paciente se le pide primero su hemograma. Hemograma es algo que no debes olvidarte de pedir en un paciente con ictericia, ¿no? Hemograma. Hemograma y también lo que le llaman hepatograma, ¿no? Un hepatograma. Lo puedes llamar como hepatograma, ¿no? Que son pruebas netamente de hígado, un hepatograma. Y este hepatograma va a constar de pedir la bilirrubina total y fraccionada, o sea, la total, la directa y la indirecta, ¿no? Eso es importante. También le puedes pedir el TGO, TGP, ¿no? TGO, el TGP, las transaminasas, ¿recuerdas? ¿Ah? Con esto es más que nada para que te orientes al diagnóstico, porque ya deberías tener una idea diagnóstica dado tu anamnesis y dado tu examen físico. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Qué más? ¿Qué más? Los niveles, vamos a ordenar esto un poquito. A ver, vamos a poner acá. En los exámenes auxiliares, entonces les dije que primero se pedía el hemograma. ¿Ya? Por ejemplo, ¿para qué? Para ver si hay anemia, ¿no? Para ver si hay anemia y se está tratando de una anemia hemolítica, por ejemplo. Para ver si hay leucopenia, una disminución primero de la hemoglobina, anemia. Otro para ver si hay leucopenia, disminución de leucocitos, ¿no? Por ejemplo, las hepatitis dan leucopenia. Y también puede ser para afectación farmacológica, ¿no? Dosaje de fármacos también podría haber ahí, ¿no? Ahí generalmente cuando hay fármacos, cuando es una alergia a los fármacos, puede haber una eosinofilia, elevación de los eosinófilos. ¿No? Eosinófilos, muy bien. Después del hemograma se le pide el hepatograma que te dije, ¿no? Hepatograma, así se llama. Hepatograma, que son las pruebas específicas para el hígado, ¿no? Ahí le vas a pedir las bilirrubinas totales, que es la suma de la directa y la indirecta. También tienes que pedir la directa y la indirecta por si acaso. También pides las transaminasas que les mencioné. Y generalmente las bilirrubinas, tienes que más recordar esto, ¿no? Cuando es una ictericia hemolítica, o sea, prehepática, generalmente las bilirrubinas no suben tanto, suben máximo hasta 5 miligramos por decilitro, ¿no? La indirecta, ¿no? 5 miligramos por decilitro. Máximo. Pero cuando estás ante una ictericia poshepática, porque este es hemolítica, o sea, prehepática. Si estás ante una ictericia obstructiva o poshepática, los valores de bilirrubina pueden llegar hasta 30 miligramos por decilitro. ¿Ya? No te olvides. Entonces, ¿quién eleva más la bilirrubina? La poshepática. La poshepática, ¿ya? Poshepática. Listo. Hasta 30 puede llegar. ¿Qué más? Pero obviamente tú sabes que la que es más tóxica es la hemolítica, ¿no? La indirecta, porque esta te causa carníteros y disfunción del sistema nervioso central. En cambio, la obstructiva, el paciente puede llegar con 25, 20 y todavía estar un poco ligeramente tranquilo, ¿no? ¿Ya? Porque se tolera más la ictericia, la bilirrubina directa. Ya, chicos, entonces vamos a seguir avanzando ya para acabar. Lo último, a ver, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Estamos yendo bien, ¿no? Ya, Sí, Julio. ya, muy bien. Listo. Entonces seguimos avanzando, clasificamos al enfermo. Esto también en su clase les menciona que hay que clasificar a los enfermos en varios grupos. O sea, cuando tú tienes un enfermo por ictericia, tienes que pensar, uno, primer grupo de enfermedades es defectos congénitos o del metabolismo. Y en pediatría o en neonatología les llaman enfermedades del metabolismo innato, así le llaman, ¿no? Enfermedades del metabolismo innato. ¿Ya? Es un grupo de enfermedades del metabolismo. O sea, es metabólica, o sea, que tiene que ver que el paciente ya nació con eso, ¿no?
O algunas otras enfermedades congénitas, ¿no? Defectos congénitos. Por ejemplo, acá debería estar también la cirrosis biliar primaria, ¿no? La cirrosis biliar primaria, acá también está, ¿no? Son todas aquellas enfermedades en el primer grupo que tienen un defecto congénito en el metabolismo de la bilirrubina. Aquí también estaría el Krüger-Najar, ¿no? El Krüger-Najar, ¿te acuerdas? El Krüger-Najar que era tipo 1 o tipo 2 también podía haber, ¿no? ¿Recuerdas? Segundo grupo, los que hacen hemólisis, los pacientes que hacen hemólisis, ¿ya? El segundo grupo debes poner a los pacientes que hacen hemólisis. Tienes que hacerlo encajar ahí. Ahí. ¿Ya? Entonces, generalmente cuando tú tienes un paciente que tiene hemólisis, las heces no están hipocólicas o acólicas, sino están hipercólicas. Hipercólicas. ¿Recuerdan que les mencioné eso? Hipercólicas, que son heces más negruzcas. Hipercólicas. Estaba acá. Acá lo había mencionado eso, chicos. Miren acá abajo. Acá. Una ictericia prehepática da heces pleocrómicas o hipercólicas. Hipercólicas, pleocrómicas u heces oscuras. No te olvides. La hepática da heces hipocólicas. O sea, quiere decir que son heces no tan verdes, o sea, verde claro. Y las que son heces ya blanquecinas, que no tienen color, es la poshepática. Esa es acólica. No te olvides. Hipercólica, hipocólica y acólica acá. ¿Ya? Acá sinónimo, pleocrómica. Pleocrómica o oscura. No te olvides. Hemólisis da heces hipercólicas. Muy importante. Acá también va a haber puede dar la orina, puede haber alteración de la orina, pero como es hemólisis es una ictericia indirecta, entonces, o por elevación de la bilirrubina indirecta, y no va a dar coluria, ¿ya? Eso no, no va a dar coluria. Pero sí puede darte una orina oscura, tipo Coca-Cola, una orina oscura. Pero no se da no es por la coluria, no es por la bilirrubina que se está yendo por orina, sino es por un urobilinógeno, ¿no? O una urobilinuria, por un urobilinógeno aumentado. ¿Te acuerdas que la ictericia prehepática aquí tenía urobilinógeno en orina aumentado? ¿Te acuerdas? Entonces vas a tener, como tienes mucho urobilinógeno, vas a tener urobilinuria. O sea, vas a botar urobilinógeno por orina, ¿no? Entonces, por el urobilinógeno, ¿no? Vas a tener orinas oscuras. Urobilinógeno, ¿ya? Entonces, lo que nos enseñan a nosotros clásicamente nos quedamos es con que la directa es coluria y acolia. Pero no te das cuenta que la hepática de hepatitis puede ser hipocolia, ¿no? Después, la indirecta, que es por hemólisis, es hipercólica o pleocrómica o también más oscuras, ¿no? Pleocrómicas oscuras. Y también te puede dar orina oscura por urobilinógeno en orina, ¿ya? Aumentado. Listo. Entonces no te olvides, el urobilinógeno acá está aumentado. Aumenta tanto que se va por orina, ¿no? Que se llama urobilinuria, ¿no? Muy importante, listo. Después vamos a seguir avanzando. Si fuera ya también por el tercer grupo de enfermedades que tienes que clasificar a tu pacientito, es en colestasis, o sea, ictericia poshepática. Si es un paciente por colestasis. ¿Ya? Estoy respetando la clasificación que está en su clase, chicos, por si acaso. Ahí lo clasifican a sus grupos. Metabólicas o de congénitas, hemólisis, que ya mencionamos, y la de colestasis. En colestasis lo vamos a poner de color verde acá, ¿no? Acá el urobilinógeno ya no va a estar aumentado en orina, sino va a estar disminuido. El urobilinógeno está disminuido en orina, ¿ya? Disminuido. O puede estar hasta ausente en orina, ¿no? Miren, ¿se acuerdan acá? Este cuadrito tiene bastantes cosas importantes. Urobilinógeno en orina, disminuido. En la hepática está variable, normal, disminuido, aumentado. En cambio, en la poshepática sí está disminuido el urobilinógeno. ¿Ya? No te olvides, urobilinógeno disminuido. Listo. ¿Qué más? A ver, algo más que podría haber acá. Claro, obviamente, la materia fecal no va a tener su coloración habitual. Puede haber hipocolia, o en su defecto también acolia. Cualquiera de las dos. Hipocolia o acolia. ¿Ya? No se olviden eso. Hipocolia, acolia, ¿no?
Y la orina acá es colúrica, o sea, una orina con abundante espuma. ¿A qué se refiere orina colúrica? No se refiere a una orina negra, por si acaso, no se refiere a una orina negra, sino se refiere a una orina como, por ejemplo, la Inca Kola, ¿no? Como la gaseosa, la Inca Kola. Es amarilla cargada. ¿Ya? Esta es la orina de la coluria. Esa es la coluria. En cambio, la orina oscura de la hemólisis, ¿no? Se parece a se parece a la hematuria macroscópica, así una orina bien, oscurita, bien así, cargada, pero oscura, como té cargado, ¿ya? Como té cargado. Eso es importante. En cambio, la coluria, en cambio, ya es menos oscura, ¿no? Es más tirando para amarillenta verdosa, ¿ya? Eso es importante que lo recuerden. Entonces, ¿quiere decir que un paciente con hemólisis puede tener también alteración en la orina? Sí, también puede tener alteración en la orina. Muy bien. Entonces, simplemente eso hay que recordarlo. Y el último grupo son los pacientes ya que tienen necrosis del hígado, ¿no? Hepatonecrosis, ¿no? Acá, por ejemplo. Bueno, listo. Los métodos de imagen que les muestro acá, les dejo un cuadrito de la gente, ¿no? Van a ser primero principalmente con una ecografía, ¿ya? Ese es el principal método diagnóstico, ¿no? Es la ecografía, este, la ultrasonografía o ecografía biliar, ¿no? Eso es muy importante, porque esta ecografía permite detectar de manera rápida y excelente los casos, ¿no? Eso es muy importante. Por ejemplo, acá en la ecografía puedes ver el colédoco, el diámetro del colédoco, que normalmente debería ser menos de 6 milímetros, ¿no? Si pasa de 6 a 8 o 10, estaría sospechando de alguna obstrucción del colédoco, ¿no? Eso es muy importante. La ecografía entonces tiene, más o menos puede detectar hasta un 85% los casos de ictericia, o sea, la causa de la ictericia, ¿no? Eso es importante, pero va a depender mucho. Por ejemplo, si tú tienes una ictericia por una pancreatitis, la ecografía, acuérdate que no ayuda mucho en pancreatitis, aunque sí es la de primera elección porque es lo más accesible, lo más rápido. Acá te ayudaría más una tomografía, ¿no? Va a depender de la causa de ictericia que tengas. Si tienes, por ejemplo, un cáncer, pedirías una tomografía, ¿verdad? Claro, una ecografía siempre también de inicio, pero acá te ayudaría más una tomografía. Por ejemplo, un cáncer de cabeza de páncreas, para el estadiaje, una tomografía, sí o sí. Entonces va a depender, es muy relativo los exámenes que puedas pedir. La tomografía computarizada se considera pues el gol estándar, eso es muy importante, ¿no? Si está alterado el hígado de manera homogénea, ¿no? Homogénea, o sea, todo el hígado, en una tomografía podría sospechar una hepatitis, ¿ya? Eso es importante. Si hay infiltración grasa en el hígado, podría sospechar de un NASH, ¿no? Esteatohepatitis no alcohólica. Aunque la esteatohepatitis no alcohólica se ve mucho mejor en ecografía, ¿ya? La ecografía te diagnostica hígado graso, sí, sí te diagnostica hígado graso, la ecografía. Cirrosis también podría ser, pero para esas enfermedades también se podría pedir una tomografía. Listo. La colangioresonancia también es otra prueba, ¿no? Entonces hemos mencionado ecografía, hemos mencionado tomografía, ¿no? Ahora, la colangioresonancia más que nada se pide cuando no hay, cuando hay sospecha de una causa obstructiva y cuando el paciente va a entrar a cirugía, ¿ya? La colangioresonancia. Eso es muy importante. Y también dentro de este grupo de pruebas, ¿no? Para ya acabar, chicos, y pasar a la otra, ¿no? Este, para pasar ya al otro temita. A ver, entonces simplemente acá rápido les explico, ¿ya? Vamos a explicar el toque. Entonces, la prueba de primer paso es una ecografía. Vamos a ver si pinta acá, que lo reponemos. Ecografía, a ver, no está pintando. Ya, chicos, entonces, no se ve la pantalla, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a poner otro color, entonces. En blanco. Ahí está, ahora sí se ve. Ya. Muy bien. Entonces, en estos pacientes, las pruebas de una pancreatitis tienen que ser de una ictericia de manera escalonada, ¿no? Como si fuera una escalera. Así.
Más o menos así, sí, ¿no? Como una escalera, para que te acuerdes. La base siempre vas a pedir una ecografía. Es bien necesario pedir una ecografía, ¿ya? Una ecografía. Conforme vas necesitando, también puedes pedir una tomografía, ¿ya? Una tomografía. ¿Te acuerdas? La tomografía la puedes pedir con contraste. La puedes pedir con contraste porque puedes sospechar de patologías como cirrosis, como por ejemplo una metástasis al hígado, no de un cáncer. Hay que pedir también tomografía con contraste. O en la pancreatitis también, para ver el páncreas, se pide con contraste, ¿no? Pero no te olvides que si se trataría de una pancreatitis, la tomografía está indicada a pedirla entre 72 a 96 horas después del inicio del cuadro. Eso es muy importante. ¿Por qué no pido una tomografía el mismo día que te inicia la pancreatitis? Porque no vas a poder observar nada en la tomografía. Recién al pasar 3 días, recién la tomografía muestra cambios, ¿no? Muestra alteraciones. Después acá también, como les mencioné, podía pedirse la colangioresonancia. Colangioresonancia. ¿Ya? Todas estas pruebas se van a llamar colangiografía. Así se llama. Colangiografía. Ese es el término para todas esas pruebas. Todo lo que tenga que ver con pintar vía biliar se llama colangiografía. Y dentro de la colangiografía hay subpruebas, ¿no? Ahí tienes la colangioresonancia, colangioresonancia magnética, vamos a ponerle, ¿ya? Que es inyectar contraste por la vena, inyectas contraste endovenoso y pinta tú vías biliares y le tomas una foto, ¿no? Y sale. Después tienes la colangiografía intraoperatoria, que es en la misma cirugía, con un catéter ingresas, ¿no? Percutáneamente ingresas a la vía biliar y vas botando contraste. Colangiografía, ¿no? Intraoperatoria. Y también está la otra que es pintar las vías biliares, pero mediante CEPRE, ¿no? Mediante CEPRE. ¿Te acuerdas? Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Esa también, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, también, ¿no? Te permite inyectar contraste a la vía biliar con la angiopancreatografía retrógrada endoscópica. Muy bien. Una es la intraoperatoria, otra es la CEPRE y otra es la colangioresonancia. ¿Ya? Cualquiera de las tres se puede usar, sí, pero va a depender. Y obviamente el de mayor nivel, el de más complejidad es la CEPRE. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. La colangioresonancia también no es cara, hay bastante, ¿no? Sí se puede, sí hay acceso. Y por último tienes la CEPRE, ¿no? La CEPRE, que está el gol estándar, ¿no? ¿Por qué? Porque te permite hacer diagnóstico y te permite hacer tratamiento, ¿ya? No te olvides. Normalmente las bibliografías te dicen que con CEPRE es suficiente, pero acá en los hospitales generalmente se pide primero una colangioresonancia, ¿no? Una colangioresonancia, ¿ya? Pides una colangioresonancia y después haces la CEPRE. ¿Por qué? Porque la colangioresonancia te confirma el diagnóstico de una colangioresonancia acá y después haces la CEPRE, ¿no? O también podrías hacer una colangiografía intraoperatoria, ¿no? Si es que durante la cirugía sospechas que ese paciente tiene cálculos, por ejemplo. Ya. Entonces, eso chicos, esa es la clase. Acá este cuadrito es importante, las alteraciones que podían darse en la ecografía de un paciente histérico y el diagnóstico diferencial, ¿no? Hiperbilirrubinemia mayor de 2, ¿no? La ictericia que obviamente es mayor de 2 miligramos, pero si estás entre 1 y 2, hiperbilirrubinemia subclínica. ¿Qué otras enfermedades me pueden dar ictericia? Hipercarotinemias, mayor a 300 miligramos por decilitro. Más de 300, hipercarotinemia. Drogas como la tebrina, fluorescina, después de realizar una retinofluoroesinografía en pacientes con insuficiencia renal crónica por la palidez terrosa, que puede hacerte confundir con una ictericia, y neoplasias avanzadas también, ¿no? Que pueden dar pseudoictericia. Muy bien. Ya, chicos. A ver, no sé si hay alguna pregunta. ¿Se entendió el tema? ¿Sí, chicos? ¿Se entendió? ¿Cómo vamos? A ver. Bueno. Entonces nos hemos tomado más o menos casi 1 hora y 10 para explicar ictericia. Espero que haya quedado claro.
Y ahora vamos a hacer rápidamente unos 10, 15 minutos. Empezamos la parte renal, ¿ya? Para que mañana no estén perdidos o tengan una base en su clase de renal. Vamos a hacer una pequeña clase. Vamos a ver hasta dónde acabe, ¿ya? Yo tengo tiempo hasta las 6:20. Ahí tengo una clase y salimos hasta ahí terminamos la clase. Y mañana ya vemos si podemos terminar la clase de renal. Muy bien. Entonces vamos a avanzar. Listo. Ya. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Antes de eso, ¿hay alguna pregunta, chicos? ¿Se está entendiendo? ¿Han entendido síndromes ictéricos? Se han dado cuenta que es muchas cosas, ¿no? Síndromes ictéricos va de la mano con síndromes pancreáticos, ¿no? Ahí faltó hablar de coleocolitiasis, colelitiasis, ¿no? Que también lo podemos revisar. Me avisan. Muy bien. A ver, entonces, ya. Ya, chicos, a ver, denme unos minutitos. Voy a, un ratito voy a tomar un pequeño temita acá. Denme un par de minutos y vamos a seguir la clase.
Ya chicos, entonces continuamos la clase, ¿ya? Muy bien. Espera un minutito, tengo acá. Justo estaba trayendo un librito, unos videos, también estaba buscando de citología renal, que es lo que van a ver qué es lo que van a ver esta semana, ¿no? Su primera clase, si no me equivoco, es este síndrome miccional. ¿Cuál es? De renal. Sí, síndrome miccional. Listo. Ya chicos, entonces hacemos rápidamente unos 10-15 minutos una clase de semiología renal, más que síndromes miccionales, vamos a hablar de semiología renal. Ya, aquí estamos. Muy bien, entonces vamos a empezar con esta clase. Voy a compartir pantalla. Ya, ahí estoy compartiéndoles. Semiología renal y síndromes miccionales. Justamente acá tenía un librito de semiología renal. Nos va a ayudar para la clase. Ya, listo. Ya, muy bien, aquí tengo el librito. Ya, es para apoyarme un poco para la clase. Aquí está. Ya. Empezamos entonces la clase de renal. Empezamos renal con el segmento renal, con la parte de semiología renal y después y vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hacer todo lo que son síndromes miccionales. ¿Qué tienes que acordarte acá en renal? Primero la anatomía, ¿no? Lo que recordamos, ¿no? La longitud de la uretra, que recuérdate que es mayor en el varón que en la mujer, ¿no? Las partes de la uretra, la uretra tiene una parte prostática, la uretra membranosa y la uretra peniana, ¿no? ¿Recuerda? Eso es muy importante. Y claro, eso es en el caso del varón, ¿no? Pero en la mujer también se respeta lo mismo, ¿no? Tiene una uretra membranosa, ¿no? Una uretra vejical, ¿no? En la región de la vejiga y una membranosa también. Ahora, ¿qué es lo que podemos resaltar en la mujer? Es que el útero está detrás de la vejiga, ¿no? En este caso, acá, el útero está detrás de la vejiga y que cuando hay un embarazo, las pacientes gestantes, ¿no? Van a tener polaquiuria, así se llama, ¿no? Polaquiuria, o sea, un aumento de la frecuencia de veces que van al baño. ¿Por qué? Porque la capacidad de la vejiga disminuye como porque el útero aumenta de tamaño. Eso tiene que recordar. El útero aumenta de tamaño, comprime la vejiga, entonces la vejiga se llena con menos cantidad de orina. Muy importante. ¿Qué más? No olvidarnos esto de acá, que esto vendría a ser el ano y el recto, ¿no? Y acá está el fondo de saco de Douglas, fondo de saco de Douglas y el fondo de saco vesicuterino, ¿no? Vesicuterino, ¿ya? Muy importante. ¿Qué más? Entonces, vamos a avanzar rápidamente. Cuando nosotros hablamos de un paciente renal, tenemos que evaluar estas características. Dentro de ellos, tenemos que evaluar la... Acá les voy a mostrar esto, un ratito.
Justamente esta clase me he basado en un librito de semiología que se llama, ¿no? Sí, seguro alguno lo tiene, ¿no? Semiología e interpretación de pruebas de laboratorio. Librito pequeño de semiología. Ya. Entonces, cuando tenemos a la orina, tenemos que clasificarla según la cantidad, según la frecuencia, ¿no? Según la cantidad y según la frecuencia, como están viendo acá. Sí, según la cantidad se llama poliuria si es más de 2 litros en 24 horas. Oliguria si es menos de 500 y anuria menor de 100 mililitros en 24 horas. Ya, no te olvides. Poliuria, más de 2 litros, 24 horas, oliguria menos de 500 y anuria menos de 100 mililitros. Y lo que acá también en el hospital lo ponen es el débito urinario, que debe ser más de 0.5 mililitros por kilo por hora. Más de 0.5 mililitros kilo hora. Ya, eso es importante. Por ejemplo, una persona pesa 50 kilos. 50 por 0.5, ¿no? Kilo hora. Ya, no se olviden eso. 50 o que pesa 10 kilos, por ejemplo, ¿no? Esto de acá, estos valores van a depender mucho, pues, de la edad, ¿no? Pero estamos hablando acá en general, valores promedios de adultos. Por ejemplo, tenemos un niño que pesa 10 kilos, ¿no? Paciente pediátrico. 10 por 0.5, ¿cuánto sale? 10 por 0.5, ¿recuerdan, chicos? 5 mililitros, ¿no? 5 mililitros por kilo. Ese paciente debería expulsar 5 mililitros, ¿no? ¿Recuerdan? Kilo hora, ¿no? O sea, por hora, ¿no? Tendría que ir eliminando orina. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la frecuencia, de ahí también tenemos que hablar de que cuando aumenta la frecuencia se puede llamar poliaquiuria diurna o nocturna. Eso es muy importante. Y también tenemos lo que es el nictámero, ¿no? ¿Qué es el nictámero? El nictámero es una proporción, ¿no? Que nos ayuda a saber cómo es la proporción de orinas que hay en el día y en la noche. Normalmente el nictámero es una fracción, ¿ya? Es una fracción y que va de 4 a 1, 4 sobre 1 a 2 sobre 1. Eso se llama nictámero. O sea, 4 veces en el día, una vez en la noche, o 2 veces en el día y una vez en la noche. O sea, lo normal, ¿no? Por así decirlo, lo más característico es que una persona vaya 4 veces a orinar en el día y una vez en la noche. O 2 veces y una vez. No puede ser 1 sobre 1, ¿no? Es muy poco. O 5 sobre 1, ya estaríamos hablando de la polaquiuria, ¿no? 6 sobre 1, polaquiuria. Y si este 1 se vuelve 2, o sea, el de abajo, por ejemplo, 4 sobre 2 o 2 sobre 2, ¿no? O sea que el denominador ya no es 1, estamos hablando de nicturia. Nicturia, ¿ya? No, todo, listo. ¿Qué más? Acá tenemos la opsiuria. La opsiuria ya también se caracteriza por ser un retraso en la eliminación de orina. Retraso en la eliminación de orina de más de 4 horas. O sea, un paciente que ha consumido una gran carga de agua, gran carga hídrica y tiene un retraso de eliminación de orina por 4 horas. Listo. Y la enuresis, es muy importante que recuerden la enuresis, es la pérdida involuntaria de orina, ¿no? O la falta de contracción del esfínter vesical en los niños, pero que sean más de 4 años. Y esto entonces les hago acá un resumen. Normalmente el niño avisa para hacer la 2, o sea, para ir al baño, a los 2 años, la hemoteca. Y a los 4 años, el niño ya no deja de orinarse, deja de orinar o deja de ya mojar la cama hasta los 4 años, ¿ya? Porque tú tienes que recordarte que tenemos esfínteres anales y esfínteres vesicales. ¿Qué se controla primero? El esfínter anal. El esfínter anal se controla. ¿Ya? En el esfínter anal hay dos tipos, ¿no? El esfínter anal, el interno, ¿no? O el involuntario, y después el esfínter anal externo, o sea, el inferior, o voluntario, ¿no? Ya. Lo que controla el niñito ya a los 2 años es el voluntario. ¿Por qué? Porque el niñito, el involuntario normalmente se abre o se dilata cuando ya hay heces, el recto, el involuntario. Pero el que define si va a salir o no la materia fecal es el voluntario, ¿no?
El voluntario es el que define. Entonces, el niño controla el voluntario ya a los 2 años. O sea, ya avisa para ir al baño. Ya avisa. En el esfínter vesical, ¿no? Hay también involuntario y voluntario. Recuerda, involuntario y voluntario. Entonces, el involuntario, ¿te acuerdas? Que no lo controlamos nosotros, obviamente, ¿no? Es músculo, es más controlado por el simpático. Y el que es músculo estriado, o esquelético, parecido al esquelético, o sea, el músculo estriado voluntario, es el esfínter vesical o el esfínter vesical inferior, ¿no? Que es el voluntario. Ese, ya. Ese es el que nosotros controlamos. Entonces, el niño va a controlar primero, obviamente el involuntario no lo va a controlar, él va a controlar el voluntario, pero en 2 etapas. Primero va a controlar el voluntario durante el día y luego lo va a controlar durante la noche. O sea, durante el día él va a avisar, mamá, quiero ir a orinar, y durante la noche también va a levantarse y va a ir a orinar, cuando ya controla en la noche. Pero esto es lo último que se alcanza. Entonces, ¿cuál es lo último? La mayor madurez ya es controlar el esfínter vesical, pero en la noche. Y si el niñito no controlaría hasta los 4 años y sigue mojando la cama pasando los 4 años ya, se llama enuresis. ¿Ya? Enuresis se llama eso, enuresis. Pérdida involuntaria de orina de niños más de 4 años de edad sin que exista alguna alteración orgánica. Listo. ¿Qué más? Si un paciente está febril, el color de la orina va a cambiar. El color me tiene que hacer pensar en muchas cosas. Si es una orina de fiebre, es una orina pardo rojiza. ¿Alguno de ustedes ha estado enfermo, ha estado mal, ha estado con una faringitis o ha estado con una infección y cuando orinamos, la orina sale cargada, bien concentrada, ¿no? En los estados febriles es pardo rojiza. En la ictericia, ¿te acuerdas la coluria? Amarilla intensa, coluria, ¿no? En la ictericia directa, obviamente. Pero si era indirecta, ¿te acuerdas que era más negra, ¿no? Negruzca, oscura. Después tenemos a la hematuria. La hematuria, ¿no? La hematuria obviamente tiene que ser la hematuria macroscópica para que la puedas ver, ¿no? Que es de color rojo la orina, ¿no? Rojo. Tenemos otros, por ejemplo, la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿no? Que es la hemoglobina paroxística nocturna es más que nada parduzca. Acá la orina es parduzca. Y si tienes una orina blanca amarillenta, podría tratarse de una, ¿no? Que podría estar elevando linfa por orina, ¿no? Eso sería una quiluria, ¿ya? Orina blanca amarillenta es quiluria, no te olvides, quiluria. Entonces, de nuevo, lo repasamos, chicos. Febril, pardo rojiza. Histérico, amarilla. Hematúrico, rojiza. Hemoglobinuria paroxística nocturna, parduzco, como el color del oso pardo, así, parduzca, o sea, media marrón, un poco clara, media marronuzca, ¿no? Si es amarillenta, blanquecina, linfa, quiluria. Y la porfinuria, ¿no? La porfinuria es rojo violácea, rojo violácea. Muy bien, entonces eso es lo que deben tener. El contenido de la orina, o sea, porque ya vimos el color, ya vimos la cantidad, el contenido puede tener litos, o sea, puede tener pequeños cálculos que pueden pasar por la uretra, arenilla, puede haber sedimento o coágulos también, coágulos, ¿no? Justo esto también me recuerda al caso que vimos en una paciente en la clínica que tenía una cistitis, pero una cistitis por radioterapia. ¿Ya? Y esta paciente, cuando le pusieron la sonda Foley y empezamos a lavar y ayudé también ahí, tenía un montón de coágulos en la vejiga, chicos. O sea, salió una cantidad tremenda, excesiva de coágulos, ¿no? Por esta cistitis que tenía la paciente. Muy bien. Y estos coágulos eran tan grandes que habían obstruido el cuello vesical y la paciente tenía anuria, ¿no? Anuria es evacuación de orina menos de 100 mililitros en 24 horas. Ah, anuria. ¿Qué más? Hay que también evaluar la micción en el paciente, ¿no? Sobre todo en los varones. La micción lenta, ¿no? La micción lenta es cuando se demora el paciente en la micción, o sea, que el chorro demora más tiempo en pasar, ¿no? Demora más tiempo en vaciarse el chorro, o sea, en vaciar la vejiga. La retardada ya también es aquel paciente, ¿no? Estamos hablando acá más de varones, que va al baño, o sea, van al urinario, ¿no? Y demoran
para que salga el chorro de orina. Esa es la micción retardada. Normalmente debería ser menos de 5 segundos. Menos de 3 segundos en pacientes jóvenes. Si ya tienes signos de pacientes ya más de 40 años con hiperplasia prostática benigna, hasta menos de 5 segundos se puede aceptar. ¿Ya? Eso es importante. Menos de 3, o sea, lo normal es que el varón no quiera orinar y se demore menos de 3 segundos en que salga el chorro. O hasta 5 podría dejar. Pero si ya pasa de 5 segundos, ya se llama micción retardada. ¿Ya? Eso es importante. Una micción floja. ¿A qué se llama micción floja? Cuando el chorro aparece con distintas formas. Generalmente el chorro debería ser, ¿no? El chorro urinario, tanto en varones y mujeres, debe ser uniforme. Pero ¿qué pasa si tú tienes un chorro bífido? Por acá y por acá sale también, ¿no? Un chorro bífido, ¿no? Eso es un chorro bífido, o también puede ser en regadera, ¿no? En regadera, o sea que en múltiples, como una pileta, ¿no? En múltiples sitios, ¿no? Eso es importante. Este, por ejemplo, es un chorro bífido, ¿no? Ya, importante. O un chorro espiralizado, lateral, ¿no? Etcétera. ¿Qué más? También puede ser una micción interrumpida, porque está orinando el paciente y de la nada se corta el chorro de orina. Se corta el chorro de orina. No, esa es una micción interrumpida. Micción fraccionada. La micción fraccionada es que un paciente está orinando en buena cantidad, a buen volumen, y de la nada empieza a bajar el volumen urinario, ¿no? Y que se puede tratar por divertículos. Acá puedes pensar en divertículos de vejiga, ¿no? Divertículos de vejiga. Micción de esfuerzo. La micción de esfuerzo es el puje. El paciente tiene que hacer un puje, apretar el abdomen, aumentar la presión intraabdominal para que salga la orina. Puje. La neumaturia, que es cuando un paciente está orinando y de la nada el chorro se interrumpe y bota aire, ¿no? Bota aire, ¿no? Y también tenemos la orina por rebosamiento o la micción por rebosamiento. Y esto es sobre todo en los globovesical, en el globo vesical, en los pacientes con HBP, ¿no? Pacientes con HBP ya de larga data. Y también tenemos en las pacientes con vejiga atónica. Atónica, ¿ah? No es vejiga una vejiga hipertónica, no, es una vejiga atónica, que no se contrae bien, o no tiene una buena contracción del detrusor. Entonces la orina ya no sale porque se contrae el detrusor, sino sale por rebosamiento, o sea, porque es como un vaso que ya rebalsa, entonces tiene que salir, ¿no? Eso es rebosamiento. Ya, chicos, a ver, entonces, vamos a seguir avanzando. Bueno, a ver, entonces, no sé si hay alguna duda hasta acá, ¿cómo vamos? Se fue entendiendo qué es la orina, el color, contenido, la micción. A ver, muy bien. Respecto al examen físico, vamos a explicarlo también, si no me, a ver, vamos a explicarlo en la siguiente clase, ¿no? Solamente acá les voy a dar algunas cositas, ¿ya? En el examen físico, así como un paciente cualquiera de semiología, se hace inspección, se hace palpación, se hace percusión, ¿no? Acá está, en la percusión está el puño, percusión lumbar, ¿te acuerdas? Y se hace auscultación. ¿Pero qué voy a auscultar en el riñón, Julio? Soplos de la arteria renal, que lo auscultas en los flancos, acá y acá. Donde auscultabas el soplo del aneurisma de la aorta, trazabas una línea de la sifoides hasta el ombligo, y en la mitad de esa línea, ahí en esa intersección, ahí debías auscultar el soplo del aneurisma, el soplo de la aorta, ¿no? Que podrían haber soplos aórticos. Y los soplos de la arteria renal en los flancos, ¿ya? A la altura del ombligo, ahí, en los flancos. Muy bien. Entonces son distintas maniobras de palpación. Tenemos la maniobra de Bouillon, la maniobra de Israel, de Goelet, la maniobra de peloteo renal. Lo vamos a explicar la siguiente clase con más detalle. Recuerdan esto nada más, la de percusión, tenemos la de Murphy, ¿no? El puño percusión de Murphy, ¿no? Murphy fue un médico que describió muchas cosas, ¿no? La colecistitis, también describió la puño percusión lumbar. Muy importante, ¿no? Que es una percusión en las últimas costillas, ¿no? Es más o menos en la onceava y doceava costilla. O sea, ustedes van a percutir, golpean
cerciórese de estar golpeando en las últimas costillas. No golpeen pues acá en la parte lumbar donde ya no hay costillas. No, es en la parte lumbo-costal, acá, lumbo-costal, toda esta región, donde hay costillas, donde están las dos últimas costillas que son las flotantes. ¿Te acuerdas? ¿Qué más? La auscultación que les decía, en las áreas costovertebrales se puede auscultar, ¿cierto? Acá. Acá se podría auscultar, pero bien difícil encontrar algo. Lo más recomendable es auscultar los soplos de la arteria renal, ¿no? Los soplos de la arteria renal, que son generalmente soplos sistólicos, por una estenosis de la arteria renal, ¿ya? Eso es muy importante. Listo. Entonces, chicos, nos vamos a quedar acá con la clase. Ya hemos acabado más o menos cierta parte. El día de mañana vamos a planificarnos si se puede hacer clase. O también podría ser el mismo día de hoy, ¿ah? Yo a qué hora acabe mi clase yo les puedo avisar. Plan de 9:30, 10, podemos avanzar un poco más esta clase para que mañana tengan ya algún conocimiento sobre nefro y ya les pueda ayudar. Chicos, entonces vamos a dejarlo acá. Espero haberles ayudado más o menos a entender un poquito más sus clases. A ver, vamos a tomarles asistencia con un rato, chicos. Ya. Ya, chicos, muy bien. Entonces, les agradezco por haber asistido acá a la clase. Ya les he tomado screen de la asistencia. Y bueno, vamos a coordinar. Si yo acabo mi clase temprano, les puedo continuarles enseñándoles la parte renal, más o menos 9:30, 10. Yo les aviso. Y si no, también mañana hacemos clase. Ya, chicos. Bueno, nada más, sin más que decirles, me despido y gracias por su asistencia. Ya nos estamos viendo. Gracias, hasta luego. Ya, Gracias. nos vemos, chicos. Gracias. Ya nos vemos. Muy bien, chicos.